Sí, por favor, hazme el favor eso. A ver, ahí. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos por el trabajo que han hecho, para que estemos hoy acá, una noche de viernes, hablando de libros. En segundo lugar, obviamente, darle la bienvenida a todos. Y en tercer y último lugar, felicitarlos por estar una noche de viernes acá, hablando de libros. Antes de arrancar con la presentación del libro en sí, me gustaría aclarar qué es el libro. El libro es un manual de francmasonería. ¿Alguien de acá no sabe absolutamente nada de qué es la francmasonería? ¿Hay alguien que esté completamente perdido? Bien, ok. Bien, excelente, genial. Entonces, para que estemos todos de acuerdo y tengamos un punto de partida común, podríamos definir a la masonería como una sociedad iniciática con pretensión de universalidad, es decir, que no está limitada a un único país, que es deudora de la tradición humanista e iluminista europea. Digo que es iniciática porque para ser masón hay que atravesar un ritual de iniciación. Un ritual es un tipo de ceremonia que sirve para simbolizar o para representar algo. La vida está atravesada por rituales. Ojo, pueden o no tener una carga metafísica. El casamiento es un ritual, el acto de entrega de diploma es otro, la investidura presidencial es un ritual, la celebración de cumpleaños es un ritual en el que participamos absolutamente todos. La vida está llena de rituales porque los necesitamos. Los rituales son dadores de sentido. Joseph Campbell decía que los rituales servían para poner en el plano de lo colectivo y de lo grupal procesos intrapsíquicos propios de cada individuo. En ese sentido podemos también entender por qué decimos que la masonería es una sociedad. Precisamente porque requiere de lo colectivo. Sin lo colectivo no hay ritual. Uno no puede auto-iniciarse. Uno es iniciado en voz pasiva. La iniciación es un tipo de ritual específico que tiene por objetivo comunicar información básica e inaugurar o empezar el proceso. Es decir, tiene un carácter fundacional. Esto lo aclaro porque cuando uno dice que la francmasonería es una sociedad iniciática, no falta el que se imagina una cabra despellejada o un cáliz repleto de sangre, y la realidad es que sería más justo pensarlo como tantos otros rituales o ceremonias que atravesamos a lo largo de nuestras vidas, como puede ser el acto de colación, por ejemplo, en el que no faltan las cabras, y bueno, no por eso es menos importante. Entonces, retomando, esta noche vamos a conversar sobre un manualcito muy humildemente titulado Handbook of Freemasonry, publicado en el año 2014 por la editorial Brill, que es un compendio de 31 trabajos de diferentes autores, editado por Henry Bogdan y Johannes Augustinus Maria Snook, más conocido como Jan Snook, que a lo largo de sus más de 600 páginas aborda la problemática de la masonería desde una mirada histórica, antropológica y sociológica. La razón por la que me parece pertinente que en un evento organizado por la Gran Logia de la Argentina de Libres y Acertados Masones se hable de este libro es la gran utilidad que tiene para ayudarnos a entender desde una perspectiva científica y académica qué es y cómo funciona la francmasonería. Lamentablemente, es muy fácil encontrar libros y artículos de poca o directamente nula calidad académica que versen sobre la francmasonería. Y en cambio, es muy difícil encontrar buenos trabajos con un marco teórico serio, con un análisis documental sólido y con una perspectiva que nos permita ampliar y profundizar nuestro entendimiento sobre el tema. Es precisamente esa falta la que este manual de francmasonería viene a saldar. Los autores que contribuyeron con sus artículos son todos investigadores probados en combate, es decir, son todos respetados y reconocidos por sus pares. Como se pueden imaginar, no voy a presentar ahora a los 27 autores que colaboraron en el libro, pero me gustaría comentarles brevísimamente quiénes son los dos editores. El doctor Henry Bogdan, nacido en 1972, es profesor en el Departamento de Literatura, Historia de las Ideas y Religión de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Ha publicado y editado varios libros, entre los que se encuentran Esoterismo Occidental y Rituales de Iniciación, del año 2007, Una Perspectiva Global del Ocultismo, del año 2013, y Esoterismo Occidental en Escandinavia, de 2016. Es editor de una serie de libros llamada Estudios de Oxford en Esoterismo Occidental y coeditor de otra, Estudios Palgrave, sobre nuevas religiones y espiritualidades alternativas. Acá me gustaría hacer dos aclaraciones. La primera, Bogdan no es un chamán,
un sacerdote, un rabí, un brujo, ni nada por el estilo. Es un académico. El abordaje que tiene sobre estos temas es el de un antropólogo o el de un etnógrafo que se acerca desde el método científico para intentar comprender cómo funciona su objeto de estudio. En concreto, él se dedica a una rama específica de la ciencia que estudia la evolución de las ideas y del pensamiento. La segunda aclaración que me gustaría hacer es que por esoterismo nos referimos a un término paraguas que es extremadamente laxo y polisémico. Esto quiere decir que significa 2 millones de cosas distintas. Esto es lo que decimos con polisémico. Muy a grandes rasgos implica la idea de un conocimiento que es interno. Literalmente viene del término griego esotero, que significa más adentro. Si dijimos que la francmasonería es una tradición iniciática, tiene sentido que cuadre dentro de la idea de un conocimiento interno. Esto no quiere decir que la masonería sea una doctrina inherentemente metafísica, religiosa o mágica. Quiere decir que sus premisas tienen sentido dentro del propio sistema simbólico. Después, cada uno de sus miembros es libre de practicar o no la religión que quiera. Habiendo aclarado esto, vamos con el segundo de los editores, que es Jan Snoek. Nacido en 1946 en Ámsterdam, es doctor en el estudio de las religiones por la Universidad de Leiden, en Países Bajos, y profesor emérito del Instituto para el Estudio de las Religiones de la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Su trabajo y sus publicaciones versan principalmente sobre la evolución y el desarrollo de los rituales masónicos. Uno de los libros más conocidos se titula Iniciando mujeres en la francmasonería, el rito de adopción, de 2012, también de editorial Brill. Pero también tiene otro texto, únicamente en alemán, que traducido se titula Introducción al esoterismo occidental para francmasones, del año 2011. Además, tiene un montón de artículos. Cabe aclarar que Snoek es francmasón, por lo cual su mirada nos aporta la combinación de la de un miembro de la institución con la de un académico. Y acá me gustaría detenerme un segundo, de nuevo, va a haber varias de estas, y aclarar bien este temita de la diferencia de miradas. No es lo mismo la mirada de una persona que participa en algo o que se identifica con algo con la mirada de un investigador que lo estudia desde afuera, incluso si el partícipe y el investigador son fácticamente la misma persona, como en el caso de Snoek. Vamos a usar un ejemplo para aclararlo. No va a ser lo mismo la historia bíblica de Adán y Eva para un religioso muy fundamentalista que para un estudioso de las religiones desde una perspectiva científica. El religioso va a ver un recuento divinamente revelado de un acontecimiento fáctico que tomó lugar tal cual está descrito en el Génesis, del cual luego podrá desprender unas enseñanzas y una explicación o una justificación del estado del mundo. El estudioso de las religiones, en cambio, va a ver en los mismos versículos el lento decantar de varias tradiciones y corrientes que influyeron en la conformación de esa misma narrativa. Y va a ver en ella el rastro de una pelea teológica de diferentes corrientes de pensamiento que pululaban en el Canaán del primer milenio antes de la era común. Entre estos dos polos, que yo tan terriblemente exageré, constituyen lo que en etnografía se rotula como visiones émica, que es la visión del practicante, y la visión ética, que es la del investigador. Lo émico tiene que ver con el sentido y la significancia que se le puede otorgar a un fenómeno dentro de su propio contexto, respondiendo a una lógica que le es propia. En cambio, lo ético, que nada tiene que ver con la rama de la filosofía llamada ética, tiene sentido y es significativo en un contexto académico que tiene pretensiones de objetividad y responde a la lógica científica. Entonces, hagamos un mini ejercicio. Imaginémonos a un cabalista, a un estudioso de la cabala judía, que está leyendo los dos relatos bíblicos de la creación del ser humano en el Génesis y de ahí saca conclusiones sobre la relación del ser humano con la divinidad. Nuestro cabalista, que es efectivamente un estudioso, está teniendo una visión émica o ética. ¿Quiénes dicen que es émica? ¿Y quiénes dicen que es ética? Bien. Es émica, efectivamente, es una visión émica, porque sigue estando dentro de la lógica y del contexto de un practicante. Bien, retomemos entonces nuestro Handbook of Freemasonry. El libro nos va a dar una visión ética en el sentido etnográfico de la francmasonería. Va a referenciar
en algunos casos, en algunos artículos, la visión o el abordaje émico y nos lo va a explicar, nos lo va a comunicar. Porque es necesario entender cuál es la vivencia o la significancia que se le da a un fenómeno desde sus participantes. Pero los artículos se hacen preguntas sobre la francmasonería y la problematizan desde la perspectiva de un científico que quiere entender el fenómeno de los masones y de la masonería, no desde la perspectiva de masones hablando a otros masones. Entonces, para los masones, ¿puede ser interesante este libro si no está escrito por masones, sino por científicos, y no está destinado a masones, sino al público en general? Sí, sí puede ser. De hecho, hay un artículo que yo le recomiendo a todos los masones en general, y a los maestros en particular, que ya les voy a contar cuál es. Pero en términos generales, el interés va a estar en entender la evolución histórica de la propia tradición, su relación con sus textos fundacionales y con algunos de los textos anteriores a 1717, fecha de fundación de la primera Gran Logia de Inglaterra, como pueden ser, por ejemplo, los manuscritos Reyes y Cook o las constituciones de los masones de York. También en entender los cambios y las continuidades en los rituales y la aparición de nuevos ritos que a su vez dieron lugar a rituales nuevos, o simplemente entender cómo es que la francmasonería ha dialogado y dialoga hasta el día de hoy con la sociedad en general y con el tiempo que habita. Para el público en general, que no es parte de la institución, pero que sí está interesado en francmasonería, que me imagino que por algo está acá. Los artículos de este manual nos permiten una aproximación epistemológicamente bien fundamentada a lo que es la masonería. Nos explican su historia, su intersección con las religiones y el sentir religioso, su estructura y su relación con algunos de los fenómenos más relevantes que la han atravesado y la han puesto en tensión, tanto interna como externamente, su influencia en diferentes aspectos de la cultura, como pueden ser la música, la literatura o el arte moderno. A fin de cuentas, es innegable que la tradición masónica ha permeado en la cultura. Dije antes, epistemológicamente bien fundamentada, y esto es porque, como seguramente sabrán, existen ríos de tinta sobre lo que es la francmasonería y sobre su influencia en diferentes eventos históricos. Si visitamos una casa de saldos o hacemos una googleada rápida, es mucho más probable que nos encontremos algunos de estos libros sobre cómo los masones dominan el mundo, comen bebés, hacen sacrificios a Satanás y controlan el clima, antes que encontremos algunos de los libros más serios sobre el tema. Si pasamos ese primer filtro, vamos a encontrar otra categoría donde se exagera sobradamente la influencia de la francmasonería en eventos como la Revolución Francesa, las independencias americanas o la Constitución de Cádiz. Esto se deriva de la propaganda antimasónica que surgió muy temprano, casi en simultáneo con la francmasonería, y que en algunos casos fue adoptada y reciclada por los propios masones. Y esto, sumado a la dificultad natural de encontrar registros documentales sobre instituciones que fueron perseguidas por diferentes gobiernos a lo largo de la historia, hace que a veces se tomen por buenas y válidas estas mismas exageraciones. Otra ventaja que tiene este libro, además de la impecable robustez académica que nos ofrece, es su carácter de manual. Con esto quiero decir que es un excelente libro de consulta. Cada uno de los artículos puede ser leído independientemente de los demás. No necesitamos leer el tercer artículo titulado Los antiguos deberes para entender el artículo 20, relación entre las grandes logias. Esto nos da la libertad de ir y venir entre los artículos. Sí, obviamente va a haber notas al pie que nos van a sugerir la lectura de otro artículo del mismo libro para profundizar en algo, pero cada artículo se entiende por sí solo. Las notas también son otra gran ventaja. Como obviamente la masonería es un fenómeno inmenso, un único libro no va a dar el tema por zanjado. Entonces, otra cosa que podemos sacar de este libro es la referencia a los trabajos de otros autores. Es decir, lo podemos usar de trampolín para seguir profundizando en un tema que nos interese particularmente, ya sea buscando otros artículos del mismo autor o fijándonos en las notas bibliográficas. Pasemos ahora a la estructura del libro en sí. Como dijimos antes, en total son 31 artículos por 27 autores distintos. Hay un primer artículo introductorio y después tenemos 5 partes de varios artículos cada uno. Las partes son perspectivas históricas, masonería y religión, ritual, organización y difusión, francmasonería, sociedad y política, y finalmente francmasonería y cultura. Pueden ver que la lista abarca un amplio abanico de problemáticas. Ciertamente no todas estas problemáticas van a ser del interés de todo el mundo. Por ejemplo, a mí me interesa particularmente la primera y la tercera parte. Son las que me generan más interés a mí. Pero a otros de ustedes puede parecerle que la cuarta parte es la que tiene más relevancia y a otra persona que es la quinta. Obvio que eso va a tener que ver con lo que nos interpela a cada uno de nosotros.
Por ejemplo, nosotros argentinos, que no tenemos la misma historia de racialización que los estadounidenses, el artículo masonería y negros no nos va a resultar tan relevante como una persona que esté investigando la masonería de Prince Hall, por ejemplo, o que simplemente sea afrodescendiente. Bien, nos sacamos ya de encima la parte más engorrosa. No me gustaría que se fueran de esta charla sin tener al menos una probadita chiquita del conocimiento que nos provee este tomo. Les he dicho antes que hay un artículo que me parece particularmente interesante para que lo lean los masones y les quiero contar cuál es. El artículo en cuestión se llama Freemasonry and Performance. Es el número 18 y está en la tercera sección del libro. Es el que pueden ver ahí resaltado. Su autora es la doctrina Christine Hasselman, coordinadora y directora general del Centro Colaborativo de Investigación 980, Episteme en Movimiento, Transferencia del Conocimiento del Mundo Antiguo al Periodo Moderno Temprano, de la Universidad Libre de Berlín. Lo que nos plantea la doctora Hasselman a lo largo de sus 23 páginas es que la francmasonería refina y civiliza el comportamiento y la ética de sus miembros a través de un hábitus performático. Los que estén familiarizados con el trabajo del sociólogo Pierre Bourdieu me van a saber disculpar, pero, dicho mal y rápido, el hábitus es la interiorización de la estructura social por medio de las relaciones sociales que hacen que un actor social se conforme como tal. Se suele decir un pequeño trabalenguas al respecto, que son estructuras simultáneamente estructuradas y estructurantes. Esto también tiene que ver con el propio carácter de la transmisibilidad. La autora aplica el concepto de hábitus de Bourdieu como una matriz generadora de comportamiento individual, subrayando que abarca disposiciones cognitivas, éticas y afectivas. No es una mera predisposición natural, sino que puede moldearse y corregirse activamente mediante un trabajo introspectivo de autoinvención y obviamente mediante las interacciones sociales. Hasselman subraya que si bien el hábitus está influido por las condiciones sociales, sigue siendo lo bastante flexible como para adaptarse a situaciones diversas, desempeñando así un papel crucial en el comportamiento individual y colectivo en el contexto de la masonería. En palabras de la propia autora, que es la cita que pueden seguir ahí, la francmasonería persigue la formación de un estado de carácter perdurable que encuentra su primera expresión en la acción física y por tanto se adquiere a través de ella. Pretende formar una firme matriz generativa de comportamiento individual según los parámetros masónicos de benevolencia, fraternidad, tolerancia e integridad. En su esfuerzo por obtener reconocimiento, esta práctica programática y la formación de dicho hábitus masónico siempre se orientan hacia la actuación. Acá la palabra en inglés original es performance, que es una palabra complicada de traducir. Decidí dejar esa acepción, pero podríamos decir performance directamente. Hasselman argumenta que el hábitus masónico emerge por medio de un proceso simbólico que ocurre primero en el cuerpo, a través del ritual, que forma un engrama, es decir, una inscripción en la memoria, y que acompañado de metáforas e imágenes da origen a un proceso de aprendizaje individual y permanente. Y es por esto, por esta necesidad de estar presente físicamente, que decimos siempre que no existe masonería por correspondencia. Porque cuando Hasselman habla de la función engramática del ritual, no está hablando solo del ritual de iniciación, sino de los rituales cotidianos que se repiten en cada asamblea de masones. La autora, de hecho, hace una explicación del concepto de experiencia para la francmasonería que es realmente muy interesante, pero también es muy larga, por lo cual la voy a saltear. Para la investigadora, la iniciación pretende generar efectos engrámicos que animen al neófito a superarse constantemente y al mismo tiempo establecer un sistema de valores comunitario que en adelante guíe y calibre el proceso de autoinvención. Estos efectos engrámicos van verdaderamente a arraigarse mediante la participación y la experiencia. El sistema de valores comunitario que promueve la francmasonería y que ayuda a que sus miembros construyan en su propio fuero interno está basado en la tolerancia, la fraternidad y el comportamiento ético, todos pilares fundamentales de la cohesión social.
En ese sentido, puede servir como plataforma para el discurso político, fomentando la acción responsable y la reciprocidad fiable entre los miembros de una sociedad pluralista. Además, el compromiso histórico de la francmasonería con los derechos civiles y el bienestar social puede inspirar movimientos contemporáneos dirigidos a fomentar la inclusividad y abordar los retos de la sociedad en un mundo que, pese y gracias a las nuevas tecnologías, está cada vez más aislado, más enajenado, más individualista y más resquebrajado. Antes de que pasemos a las preguntas, no me gustaría que se vayan sin algunas alternativas en español a este libro. Este libro es realmente maravilloso y verdaderamente espero que les haya generado un poco de curiosidad como para ir a buscarlo. Pero tiene dos grandes problemas. El primero es que está en inglés, si bien hoy en día la inteligencia artificial hace unas traducciones que son bastante buenas, aunque con algunos problemitas. Y el segundo problema es que es carísimo. Entonces, quiero dejarles algunos otros libros que puedan leer según el interés y el nivel de conocimiento que cada uno tenga sobre el tema. Para los que recién están metiendo el pie en la pileta, Masonería 300 años de historia y misterio de Pablo Tecija. Es un libro de divulgación, escrito por un masón con muchísimos años de experiencia y que ha ocupado diversos cargos en la Gran Logia Argentina. Pablo, como muchos abogados, es un aficionado a la historia, preside la Academia de Estudios Masónicos y también la Logia de Investigación L'Ami de Naufragé 407. Ya que menciono a L'Ami de Naufragé, aprovecho para mencionar la revista publicada por ellos, ADN 407. Actualmente tiene 4 números, pero tengo entendido que el quinto está muy cerca. Los primeros 3 tomos giran alrededor de un tema concreto, pero a partir del cuarto se van abriendo un poco más. Entonces el primero es sobre educación, el segundo sobre religiones, el tercero sobre medicina y salud pública. El cuarto número es el que se dispersa un poco y el quinto vuelve a tener cierta línea, pero no puedo decir nada. De este estilo también tenemos la colección publicada directamente por la Gran Logia que se llama 300 años, Masonería y Masones, 1717 a 2017. Es una selección de artículos de investigación originalmente publicados por la REMLAC, la Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña de la Universidad de Costa Rica. Esta colección, y acá soy muy sincero, es un poco seca y es para el público un poco más erudito, digamos, si se quiere. Probablemente sea un poco áspera para que sea un primer libro. Sin embargo, para quien esté realmente interesado en un tema específico o para los lectores que estén acostumbrados a leer papers de historia, los trabajos son realmente de primera calidad. Finalmente, el último libro, que les recomiendo fortísimamente a cualquiera que quiera tener una visión científica del origen de la francmasonería, es La invención de la masonería, revolución cultural, religión, ciencia y exilios, del Dr. Debrick Molé. Es un libro cortito, que está escrito en un lenguaje bastante ameno y que sin embargo tiene una riqueza conceptual y es de una calidad historiográfica sin precedentes. Realmente es admirable cómo logró Debrick condensar tanto en un libro tan cortito. El Dr. Molé fue durante muchos años el director científico del Archivo Histórico de la Gran Logia de la Argentina. Si ustedes quieren entender cómo surge la francmasonería sin elucubraciones, sin conjeturas tiradas de los pelos, sin teorías conspirativas, lean ese libro. Obviamente no son los únicos libros buenos sobre el tema. Hay otro libro de Molé, también brillante, pero que sí es para historiadores. Y también están los libros de Emilio Corbier, que son clásicos, pero precisamente porque son clásicos es que no los recomiendo. Ahora. Léanlos igual si no los leyeron. Eso es todo. Si quieren podemos pasar a las preguntas.